casi 3 generaciones y comenzamos a hacer memoria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas 2 generaciones y esta que estamos viviendo? Y comenzamos a valorar la fidelidad y el amor de Dios para con nosotras. Porque en todas las generaciones han existido 2 tipos de generaciones: la perversa y la justa. Ha existido la que quiere buscar a Dios y ha existido la que no quiere buscar a Dios. Y hoy estamos bajo el tema generación de fuego. Y a mí me gustaría desglosar un poquito acerca de las generaciones, porque hoy tenemos muchos medios informativos, tenemos todas las tecnologías habidas y por haber. Tenemos las iPads, tenemos las computadoras, el internet más rápido, todo tenemos, pero tenemos una generación desinformada. Qué irónico, ¿no? Muy desinformada. Si yo pregunto en este lugar, ¿cuántos me pueden definir qué es una generación? Quizá algunos digan, bueno, eso para mí no era importante saberlo. Porque a decir verdad del tema, lo que más nos llama la atención es la palabra fuego. Porque como buenos pentecostales nos gusta el fuego, aunque sé que algunos no son muchos de fuego. Pero en este tiempo donde nosotros estamos, que tenemos al alcance de un clic tantas informaciones, estamos tan desinformados. Y a mí me gustaría empezar por compartir con ustedes varias cosas acerca de las generaciones. Pero voy a leer la palabra del Señor en Lamentaciones 5:19 y dice así: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. El Dios a quien tú le sirves, por el cual te reuniste en este lugar, es un Dios de generaciones. Es un Dios de generaciones. Y cuando yo le hablaba a mi amiga y le decía de esas generaciones que no ha tocado a nosotros vivir, comenzábamos a recordar cómo eran nuestras generaciones. Y yo comencé a buscar definiciones de lo que es una generación. Quizás tenemos la noción de lo que es la palabra generación. Bueno, un grupo de gente, ahí están los que están más viejos, están los más jóvenes, son generaciones. Tenemos como una idea, pero mire, lo primero que me gustaría definir de esta palabra es que, porque esto nos va a ayudar a comprender un poco acerca de los cambios, la costumbre, todo ha cambiado. Y dice, una generación en términos generales se refiere a un grupo de personas que comparten una época de nacimiento y que por lo tanto han sido influenciados por eventos históricos, desarrollos tecnológicos y tendencias sociales, culturales, como también cambios culturales, económicos, etc. Este grupo de individuos, a menudo con edades similares, comparte experiencias y perspectivas que lo distingue de otras generaciones. El tiempo va transcurriendo, va corriendo, la ciencia se va aumentando y la generación que empezó allá en el libro de Génesis no es la de hoy. Y la que está aquí hoy sentada, en unos años ya no será la generación actual. Porque así va rodando el reloj, el mundo, las cosas van avanzando. Ahora, nuestro Dios es tan bueno que no es solamente el Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que es el Dios de 1000 generaciones. Es el Dios tuyo y es el Dios mío. Aunque la ciencia se ha aumentado, la gente corre para aquí, para allá, la maldad se aumentó en cantidad impresionante, no solo en el mundo, dentro de la iglesia. Pero independientemente de eso, tú y yo tenemos una esperanza, y es que Dios sigue siendo y estando en su trono de generación en generación. Un grupo de individuos que comparten experiencia. En cada generación tú ves algo que marca esa persona que estuvieron. ¿A ustedes lo marcó la pandemia? Sí. Hay una generación
que es la generación silenciosa que salió de la Segunda Guerra Mundial. A ellos lo marcó esa Segunda Guerra Mundial. A mí, que soy del milenio, yo comencé a experimentar cuando llegaron las tecnologías. Mañana, yo no sé qué tú le vas a contar a la generación venidera. Pero el Espíritu de Dios, como yo le decía a mi amiga, nos ayudó. Le dije, hermana, nos ayudó. Y llorábamos, Dios nos ayudó. Hemos pasado casi 3 generaciones y todavía le amamos y todavía le servimos y todavía no nos hemos ensuciado. Todavía estamos aquí porque ha sido porque nos apasionamos. ¿Sabe qué me dijo ella, Sarai? Me dijo, tú y yo éramos de las generaciones que gracias a Dios no teníamos otro medio que una Biblia. Me dijo, tú y yo éramos de la generación que estaba apasionada y con hambre de conocer a Dios. Y yo le decía, ¿a dónde irán nuestras generaciones? Y todavía estamos aquí, hermana, porque tú y yo tenemos que hablarle a esta generación de lo que es un fuego verdadero, no un show mediático de un altar. Nosotras tenemos que decirle que la gente de nuestra generación, de la generación de Noé, estaban perversas por su propia cuenta, pero que había un grupo que dijo, yo escojo a Dios. No éramos la generación de los monos. ¿Cuál es esa? Todo lo que otro hace lo copiamos. No éramos la generación que vivía compitiendo, éramos la generación que quería buscar a Dios. Y había maldad, siempre ha habido maldad. Después que Josué muere, se levanta una generación que ni sabía quién era Dios. No sabía. Tú no puedes ser la generación que no sabe quién es Dios. No importa cómo el mundo va avanzando, no importa todo lo bueno que el mundo nos está dando, porque la tecnología es buena, lo es. Pero si la tecnología te impide buscar a Dios, salte de ahí. Y algo por ser de la generación justa. Cuando hablamos de generación, nosotros podemos ver a través de las historias diferentes generaciones que han venido surgiendo. Y yo quiero abarcar este punto bien rápido. Todos estos puntos de la generación, gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerándose colectivamente. Ustedes son una generación. Si yo preguntara la edad, pudiera dividirlo, porque una generación está entre 20 y 25 años. Por eso yo con 47 voy para mi tercera generación. Y me tocó ver muchas cosas dentro y fuera del evangelio. Pero tomamos decisiones con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayudaron a estar aquí. Mi corazón se entristecía echándole un vistazo a la generación de los juveniles de hoy en día. Que llegamos a la iglesia y solo vinimos porque no queríamos estar en la casa. Que llegamos porque nos vamos a ver con el corillo. Y yo me acordaba cuando yo era líder de juveniles, cómo nosotros llegábamos a nuestros servicios y nos tirábamos a llorar por la presencia de Dios. Nos tirábamos en el frente del altar. A veces los programas se rompían por el quebranto de nuestros jóvenes. ¿Será que una generación se levanta a romper los programas con su quebranto? No es que te ministremos fuego, no es que te echemos aceite y te pongamos a hablar lenguas. Es que tú te enamores de Dios. Y comenzamos a recordar, mi amiga y yo. Y me dolía el corazón
Porque yo decía, siempre Dios estará con las generaciones. El problema es el hombre y sus decisiones. Todavía somos libres de elegir a qué generación queremos pertenecer. Cada generación tiene una perspectiva única de la vida. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estas generaciones son moldeadas por el contexto en que crecieron. Puede ser que jóvenes de tu misma edad en otros países estén haciendo lo que tú no haces, por cómo están creciendo. Puede ser que ellos son la generación que va a marcar una futura generación por cómo están rodeándose. ¿Qué están haciendo con su tiempo? ¿Qué están haciendo por voluntad propia? ¿Qué hacen? En mi generación, allá donde yo estaba desarrollando mi juventud, mi adolescencia, todas queríamos ser o pastora, predicadora, evangelista. Eso era lo que queríamos ser. Y los papás de uno no hablaban de una carrera y uno, sí, yo quiero hacer eso porque yo quiero servirle a Dios. Hoy no da lo mismo si le servimos o no le servimos, total. Llenando un banco lo hago bien. Éramos de la generación que decíamos, tú vas a ser profeta y yo voy a ser evangelista. Porque teníamos un hambre por servir a Dios y ser un instrumento útil para Dios. Una generación de fuego no es la que da vuelta y remolinea en un culto. Es la que tiene el fuego adentro y luego lo manifiesta afuera. Por eso el fuego desciende dentro de un aposento. No desciende allá afuera donde estaban todos en la calle. No, desciende allá en el lugar de la intimidad. Una generación es marcada, es moldeada por el contexto que va creciendo. Cuando tú comienzas a buscar las generaciones, tú te vas a dar cuenta de cosas impresionantes. Porque hasta hoy existen 7 generaciones. Y esto yo lo busqué y fue sorprendente para mí. Como dije, se califican en periodos de 20 años. Aproximadamente, algunos dicen que 25. Y hay diferentes generaciones. La Interbellum, que yo la busqué del 1900 al 1914. Y tiene su explicación. La generación grandiosa, 1915 a la 1925. La generación silenciosa que les mencioné ahorita, 1926 a la 1945. La baby boomers, ese nombre sale de una explosión de una guerra. Esa generación fue marcada con una bomba. 1946, 1960. La generación X fue cuando nació mi esposo, que es del 1961 al 1981. La generación Y o millennial, que es la generación 1982 al 2001. La generación Z, que es 2001 a la fecha. Y cada una de esas generaciones fueron marcadas por cosas diversas. Por asuntos climáticos, que la tormenta, que el huracán, que lo que hubo, que la guerra. Tantas cosas, que cayó la economía, que hubo una hambruna, que hubo una crisis. Cada una estuvo afectada por un medio que les rodeaba. Pero por encima de todo lo que pasaron esas generaciones y de las inclinaciones pecaminosas que tenían, siempre ha habido un remanente que dice: yo estoy con el Dios de las generaciones. Uno que no se deja marcar, aunque pasó la pandemia. Soy la generación que permanece. Mañana tú tendrás hijos, si Dios te lo concede, si llegas a la adultez. Que esperamos que nadie tenga aquí una muerte prematura. ¿Y qué tienes para contarles? Simplemente que pasó una pandemia o que tú fuiste de lo que permaneció encendido en medio de ella. No es simplemente sobrevivir. No es solamente ser sobrevivientes.
es estar ardientes. Sobrevivientes cualquiera a quien le dan un tratamiento y resuelto el problema. Pero ardientes son aquellos que de continuo están buscando en su presencia. Tú no tienes que ser una generación simplemente sobreviviente, sino un ardiente. Y Él es el Dios de 1000 generaciones. Ese fuego nadie te lo puede impartir. Yo voy a aclarar algo. Yo puedo orar por ti, puedo tocarte. Yo puedo impartir y decirte bendigo y que arda tu corazón. Y eso se va a quedar ahí si tú no buscas que arda en ti. Nos tocó una generación de ponme la mano y profetiza en mí, transfiéreme. Pero en mi tiempo era busquemos a Dios para que lo sintamos. Busquemos a Dios para que permanezcamos. Busquemos a Dios para que fluyamos en el altar y no estemos haciendo un show. Busquemos a Dios para que su gloria descienda en nuestra vida. La generación que arde por Dios. Wow. Esas 3 primeras generaciones, Interbellum, Grandiosa y la Silenciosa, fue una generación que tuvo que vivir en tiempo de guerra, de reprensión y crisis. Fueron pacientes, sí, respetuosos, comprometidos, también conformistas, se callaban las injusticias. Siempre han pasado cosas. Cuando tú te vas a la Biblia, tú estás mirando generaciones tan pecaminosas, pero también justas. Y todo lo que fueron de la generación justa lo hicieron por decisiones, muriendo a sí mismo, separándose para Dios, obedeciendo a Dios, conociendo a Dios y siguiéndolo. Que tú y yo vengamos a la iglesia no nos hace una generación de fuego. Yo te pregunto, llévatelo a tu casa, ¿conoces a Dios? ¿Has tenido una gran experiencia? Y si la has tenido, ¿cuándo fue la última vez que lo tuviste? Escuchamos la palabra del Señor, que el fuego no se debe apagar y que siga ardiendo. Pero ¿qué hacemos para mantenerlo? Estamos viviendo la generación insensible. Escucha palabra, escucha consejo, escucha reprensión, escucha de todo. Y al final hago lo que quiero. Tomo mis decisiones. O si se levantara una generación que leyera el libro de Proverbios y le preguntara a los que vienen de las otras generaciones. Escuchamos hablar de hombres como Daniel, como sus amigos, como Josué, como Caleb. Escuchamos en la Biblia hablar de José. Y algunos dicen, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a David, ¿por qué no me pregunta a mí que vengo de una generación y Dios me ha ayudado a permanecer con vida? Tú quieres llegar al cielo para preguntarle a alguien, pero lo que Dios te puso, tú no lo preguntas, tú no lo consideras. Tú no te acercas a ellos y le dices, tú estuviste en una generación y te aseguro que en tu generación hubo pecado, hubo maldad. ¿Cómo lo hiciste? Y queremos llegar al cielo para preguntarle a Abraham cómo se cree. Pero tenemos una Biblia y acceso al Padre y gente adulta que ama a Dios y te puede enseñar algunas cosas. Porque tenemos una generación muy independiente, que no cree en la rendición de cuentas y tampoco cree en la mentoría, y mucho menos en el liderazgo y mucho menos en la autoridad. No creo y punto, mi vida es mía, yo la hago como quiera. Esa es la generación de este tiempo. Que cuando tú quieres tener el fuego del Espíritu Santo, tú no violentas los principios bíblicos, porque sabes, el reino del Señor se mueve por principios. Te podrían decir palabra linda, tú vas a encontrar 1000 gente que te va a apoyar en tus decisiones, aun sean incorrectas. Tú vas a encontrar 10,000 gente que te va a decir que tú estás bien, que lo hiciste bien, porque no se invierten en enseñarte y no te reprenden cuando hay que reprenderte. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a sobrevivir a las próximas generaciones? Para pasar a otra generación, usted que tiene 20 va a llegar a 40. Y después de 40 llega a 60.
Te pregunto, ¿qué fundamento tienes para llegar ahí? Cuando estamos enfrentando, ustedes se están enfrentando una crisis de apostasía, donde la gente no cree en la Biblia, donde la gente, yo tengo jóvenes aquí sentados que tienen un nido en su cabeza, que no saben ni qué creer. Porque esa es la generación. Esa es una generación que recibe información de todos lados y no pasa tiempo con Dios. Una generación de fuego es una generación que anhela la presencia de Dios. El fuego no empieza afuera, el fuego empieza adentro. Adentro. Cuando yo hablaba con mi amiga, ella me decía, la generación del aposento alto era una generación anegada y apasionada. Por eso pudo salir luego a impartir de Dios. Y Dios está buscando esa generación, porque los tiempos pasan, la ciencia avanza, las cosas se modernizan. Ya el iPhone ahorita lo cambian, ahorita tenemos otro sistema, ahorita los carros vuelan. Pero tú y yo tenemos que permanecer. Aunque parezcamos obsoletos, aunque parezcamos ridículos y no encajamos, nosotros tenemos que permanecer. Somos la generación que la moda que todo el mundo usa, la queremos usar. La queremos usar porque tenemos una generación con crisis de identidad. Y lo que se le ve bien a otro se me va a ver bien a mí. Y lo que otro hace también yo lo puedo hacer. Porque tenemos una generación rebelde. Tenemos una generación insometible. Tenemos una generación que dice, yo quiero mi libertad, atándose con otras cosas. ¿Tú te quieres libertar de quién o de qué? Porque estás amarrándote por otro lado. La generación que arde por Dios, la generación de fuego que hoy y mañana se necesita, mucho se necesita, es una generación que voluntariamente busca el encuentro con Dios. Hay diferentes sucesos a través de los tiempos, diferentes generaciones. Me tocó a mí, me tocó el milenio. Antes no se hablaba de divorcio, pero a mí me tocó escuchar que comenzaron a separarse las parejas. Y mi amiga y yo hacíamos memoria, Saraí, dijimos, ¿cuántas de nosotras crecimos en hogar disfuncional? ¿Como 3? ¿3? ¿Y por qué? Bueno, el papá de fulana se murió, no fue disfuncional, se quedó huérfana. Y fulana, así, el papá se dejó. ¿Sabe lo que es? Menos de un 10% de nosotras creció sin papá. Nosotros nos tocó una generación así, no hoy así. Hoy es lo contrario. Hoy el 3% tiene a papá y a mamá en la casa. Te tocó fuerte. Hogares disfuncionales. En mis años, hablar de divorcio era escándalo. Hablar de divorcio hoy, en la generación que a ti te toca, es la moda. Si no te divorcias, no está bien. Pero los que estamos cimentados en la palabra todavía creemos en el Dios de los matrimonios. Estamos viviendo una generación, porque mi generación que ardía por Dios, decir que un muchacho le gustaba a otro muchacho era un lío. Ahora no es nada. Y la iglesia lo aplaude. Y la iglesia dice, te comprendemos. Vamos a hacer 10 años de ayuno hasta que Él te libere. Otros conferencistas cristianos, ¿saben qué han dicho? No te garantizamos que sea libre. Solo te garantizamos que si tú buscas a Dios, tú no cederás al pecado, aunque te siga gustando el tipo. Generación perversa con nombre de creyente. Y Dios no te tiene en esa banca a ti sentado, porque no hay nada que hacer en casa hoy.
Hay un llamado apremiante, hay que comenzar a arder adentro de nosotros, apasionarnos por Él, conocerlo a Él, buscarlo a Él, llenarnos de la verdad de Él. Para nosotros mañana ser la generación que hable del Dios de Abraham, que hable del Dios de Isaac, que hable del Dios de Jacob. Si tú no conoces a Dios hoy, tú solo conoces los horarios del culto. Si tú no lo conoces mañana, ¿de quién hablarás? ¿De quién hablarás? ¿A quién? ¿Qué tendrás que contar? ¿Qué tienes para contar mañana? Cuando se prohíba que hablemos del evangelio, ¿cómo lo harás? ¿Cómo lo dirás? Una generación que arde por el Señor es una generación que empieza por entrar en rendición de todo lo que opera en su vida. Él es el Dios de las generaciones. Así sean malvadas y justas, Él sigue estando en su trono de generación en generación. Él todo ve. Él todo lo ve. Cada generación marcada. Y yo pido al Señor que tú puedas tomar un tiempo de reflexión a solas y comience a preguntar, bueno, ya tengo 30, ya tengo 20, tengo 25, porque algunos de ustedes, gloria a Dios, en mi país se nos nota la edad, pero ustedes no. Cualquiera se engaña y cree que tienen 13, con 20 y 25. ¿Sí o no? Ave, Gaby. Se ven jovencitos. Los días van pasando. Y te pregunto, ¿estás ardiendo? ¿Estás ardiendo? Qué triste que empezamos bien. Dice Gálatas, tan necio soy que habiendo empezado por el Espíritu va a acabar por la carne. Empezamos apasionados, pero estamos apagados. Empezamos en el altar, pero estamos sentados. Empezamos evangelizando, pero ya no nos importa evangelizar. Y tenemos todos los medios para hacerlo, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Wow. Las generaciones de antes, muchas de ellas, eran comprometidos con el deber antes del placer. Ahora es el placer, no el deber. Y no te estoy hablando afuera, adentro. Queremos ser placenteros, pero no comprometidos. Y Dios está buscando una generación que despierte y no venga a buscar un fuego que nunca le importa en el secreto. Dios va a levantar, porque te puedo mencionar historias bíblicas. Generaciones. Dijimos que una generación es el periodo de 20 a 25 años, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando el cautiverio y entran al cautiverio y mandan a buscar los hijos de los príncipes? Eran jóvenes. ¿Cuántas generaciones le tocó? Porque el cautiverio eran 70 años, ¿no? ¿Y cómo salieron? ¿Babilónicos o hebreos? Salieron hebreos. Salieron judíos. Ellos permanecieron en lo que ellos creían. Y estaban en Babilonia. Estaban en Babilonia. Le ofrecieron de todo. Le ofrecieron de todo. Habían muchachas buenas en Babilonia. Habían. Pero Daniel oraba. Tú escoges de qué generación quieres ser. Tú escoges. No sé qué nombre le pondrán a las próximas generaciones. Nosotros los de mi generación no somos muy tecnológicos. Yo no te prego mucho de que con computadora ni nada de eso, que debería aprender. No está mal actualizarse, ponerse al día.
Pero antes era otra nuestra prioridad. Una carrera, un oficio, un deber. Y en lo espiritual, buscar a Dios. Nuestros cultos no eran clubes sociales, eran manifestaciones, lugares de la manifestación del poder de Dios. La manifestación de Dios, no importa en la generación que estemos, el fuego de Dios va a arder cuando todos nos pongamos de acuerdo. ¿Eso es imposible, pastora? No, sí es posible. Podemos estar de acuerdo todos en anhelar a Dios y que se manifieste el próximo viernes y que no nos quedemos por allá atrás texteando y abriendo los teléfonos y que todo el mundo venga aquí adelante. No importa si dirigió Scarlett o dirigió Alison la alabanza. Tú y yo podemos comenzar a provocar y ser una generación que arde por Dios. Una generación diferente. Una generación con temor de Dios. Una generación que anhela la manifestación de Dios en su vida. Sé que tiene muchas confusiones. Sé que no ha tenido quizás los mejores ejemplos. Sé que vive con decepciones. ¿Y por qué no buscas a Dios? ¿Y por qué no acudes a la fuente? ¿Por qué no haces un alto en tu vida y en vez de estar dándole cabida di que me mato y hay que ministrarte todos los viernes para que no te mates? ¿Por qué no tomas una decisión? Y vienes y te rinde y te tira a los pies de Dios y le dice: yo te necesito. Porque tú tienes que ser la generación que hay que empujar para buscar a Dios. El día que tú te encuentres con Dios, te volverá un Pablo y dejará de ser un Saulo. Cuando tú tengas ese encuentro verdadero, mira, tú serás inmovible. Porque hermano, quien se encuentra con Él no quiere otra cosa en su vida. No quiere otra cosa en su vida. Generaciones. El Dios de las generaciones. ¿Sabe qué dice Isaías 41:4? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová el primero, yo mismo con los postreros. De principio a fin, el alfa y omega. Él siempre será Dios en medio de cualquier generación. Y Él sigue siendo el mismo Dios. No importa el nombre que le pongan a la generación. Y no importa lo que enfrente, la guerra, la pandemia, no importa, Él sigue siendo Dios. Ahora la pregunta que yo tengo: si Dios no cambia, ¿por qué yo tengo que cambiar? Porque la generación que viene va a andar desnuda. Yo te pregunto, ¿tú también? La generación que viene va a maldecir a Dios. ¿Tú lo vas a hacer? Él es el mismo, siempre el mismo Dios. Y aunque hay cosas que nos actualizamos, vienen los carros que vuelan, hermano, te va a tocar aprender a volar un carro. Pastora, no diga eso, que eso no va a pasar, hermano. No se sabe qué va a pasar. Porque usted no sabía que usted iba a tener una tipa en su casa con el nombre Alesa y le iba a preguntar toda la cosa: Alesa o Siri. Usted no lo sabía. O sea, tú eres joven, a ti te tocó, pero en nuestro tiempo nos decían eso. Y decíamos: pero ¿y cómo? ¿Y qué Alesa? Ni qué Siri. Entonces no te encuentres nada raro mañana. Yo te pregunto, independientemente que en algunas cosas nos va a tocar aprender para poder sobrevivir, yo te pregunto, en nuestra vida espiritual, en nuestra pasión por Dios, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que ser de la generación de creyentes que no siente a Dios, pero simula que sí lo siente? ¿Sí o no, siervo? Tiene sueño el hermano. ¿Por qué nosotros tenemos que ser esa generación que se apagó? ¿Por qué nosotros tenemos que ser esa generación que no entiende? Yo no entiendo. Yo no entiendo. No entiendo el mensaje. No entendí al pastor. No entendí al evangelista. No, pero si te dan TikTok, lo entiende así. Tú no entiendes lo que yo estoy hablando. Pero si te pongo Facebook, ¿entiendes? Yo me pierdo ahí.
Y tengo más de 10 años que le entregué mi red a Mayra. Y no es por ser más santa, es que no me proveía nada bueno. Publica ahí lo que haya que publicar, mija. Sé que predica por ahí, se predica, pero no le puedo dar mi tiempo. Mi tiempo es mi vida. Facebook no me va a comer la vida. TikTok no me va a llevar la vida. Y yo no tengo que ser el modelo de nadie en TikTok a nadie. ¿Qué generación tan ciega? Y no nos aprendemos un texto bíblico. Mira, quiera Dios que el pastor Andy me escuche. Y volvamos esos años donde en el culto se invirtió un tiempo donde todos los jóvenes tenían que dar un texto bíblico. Ay del que no se lo supiera. Eso era una vergüenza, no saber un texto bíblico. Hay muchos que ni los libros de la Biblia conocen. Porque la generación es perversa, tú tienes que serlo. Porque una generación indolente, irreverente, una generación independiente, tú tienes que serlo. O sea, yo sé que te tocó una generación malvada, pero a mí también. A mí también. Yo vi de todo en mi generación. Noé, pregúntale a Noé. En su generación Noé fue hallado justo. En su generación, muchos de los que ustedes conocen en la Biblia hicieron la diferencia. Una generación que quiere arder por Dios, simplemente, voluntariamente, busca pasar tiempo con Dios, conocer a Dios, rendirse a Dios, entregarle todo su ser al Señor. Una generación que no conoce ni siquiera dónde se encuentra el libro de Nahum. Antes llegábamos a los cultos y todo el mundo, el texto bíblico. Ay, tú no podías repetir el del otro. Si tú traías el de Gerson y Gerson lo dijo primero, busca uno rápido en tu mente. Porque no lo podíamos hacer con la Biblia abierta, porque había que aprendérselo en la casa. Bendigo a Dios por los líderes que me tocaron. Que tú te vas a quedar ahí atrás chateando. No, lleno el líder ahí atrás para adelante, sino para tu casa, que se viene a adorar a Dios. Bendigo a Dios. Y todavía podemos hacerlo. Podemos enseñar reverencia. Podemos hacerlo con amor, porque esta es la generación que es rebelde, pero le gusta que seamos amorosos. Mira qué cosa. Esta es la generación rebelde, Omar. No, Omar. Pero quiere que yo sea amorosa. Tu rebelde papá amoroso. Tu rebelde líder amoroso. Yo no sé si tú estás entendiendo la locura de esta generación. No así el que está en los caminos de Dios, el que quiere agradar a Dios. Algunos papás dicen, no, déjamelo ahí, no me lo oyente, aunque sea va a la iglesia. Aunque sea va a la iglesia. Oye la conformidad de algunos papás, que aunque sea su hijo va a la iglesia. A mí me esperaban y me preguntaban, ¿de qué predicaron? ¿De qué predicaron? Mi papá daba unos pellizcos más buenos que yo en el culto tuviera dicho, estate quieta que están predicando. Y yo no me decía, hoy no mando a que te den pellizcos. Hoy deberían hacerte a ti estar atento a lo que Dios está hablando. ¿Por qué te fastidia cuando se predica? Porque ella quiere que se acabe. Tú no tienes que ser como la generación del mundo, porque tú eres una generación escogida. Tú eres una generación que tienes que portar la gloria de Dios. Tú eres una generación que debe encontrar satisfacción en la escritura. Tú eres una generación que debe encontrar deleite en la palabra. Y créame que voy a avanzar porque todavía yo no me he metido profundo en el tema. Solo estoy hablando de generaciones. Somos la generación que quiere ser bien tratada, pero ellos no se portan bien. Cuando uno viene de varias generaciones y también conoce las escrituras y mira las generaciones y todo el que hizo diferencia en las generaciones, aún estando en cautiverio, aún teniendo un edicto, el que no se postre, no nos vamos a postrar.
No nos vamos a postrar. Rebelde de lo bueno, rebelde al pecado, rebelde a la idolatría, rebelde con el diablo. No con papá, ni mamá, ni el líder, con el diablo. O Nabucodonosor, es que tú tienes que ser rebelde. Yo quiero que tú seas rebelde cuando el diablo te diga que mire pornografía. Dile, diablo, ¿qué te pasa? Ponte rebelde con el diablo. Yo quiero que tú seas la generación rebelde cuando el diablo te dice que murmures. Yo quiero que tú seas la generación rebelde cuando el diablo te dice que peque. No con papá, ni mamá, ni con la gente de la iglesia. Revélatele al enemigo, a sus ofertas. ¿Por qué no somos rebeldes? Malísimo. Yo quiero que tú seas la generación malísima. Malísima para pecar, malísima para adulterar, malísima para fornicar, malísima, malísimos contra el diablo. Sí. No una generación maquinaciones de maldad para hundirnos en el pecado. Yo siento a Dios aunque tú no lo sientas. Tengo todos los pelos en la cabeza parados. Porque Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado. Cuando yo nací, 1978, ya si algún profeta lo oyó, que no me lo profetice. Cuando yo nací, en ese tiempo los niños nacíamos con los ojos cerrados. Nacen con los ojos cerrados ahora, Saray. Lo abren saliendo del vientre. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La maldad va en aumento significativo. Pero tú quieres que te traten como un niño de 3 años haciendo cosas de uno de 20. ¿Qué generación, no? Y nos vamos y nos refugiamos en el que nos soba el lomo. Que tú estás mal, tu mamá te está reprendiendo y tú vienes donde ella, porque ella te dice, yo te entiendo. No están entendiendo tanto que nos están dejando dañados, ¿sabes? No están entendiendo tanto que nos están dejando doblados. Mañana, cuando tú no tengas con qué defenderte, verte a buscar esos que te sobaron la espalda cuando no debieron. Y dile, ¿y ahora cómo lo hago? Tú me comprendes, me entiendes y tienes alguna herramienta para yo defenderme. Sí, el evangelio es amor, el evangelio es paz, sobrelleven los jóvenes. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice a los jóvenes? Os escribo a vosotros jóvenes, porque son fuertes, ni ñoños ni débiles, fuertes. Son fuertes. Pero mira qué pasa. Tienen que repetírnoslo, porque como ni lo leímos, o si lo leímos se nos olvidó, tienen que repetírnoslo, porque si no nos consideramos débiles, insuficientes, sin valor alguno. Y la Biblia hablando, joven, la Biblia está llena de generaciones de jóvenes. Generaciones, ¿te acuerdas de Daniel? Ya te lo mencioné. En su generación hizo la diferencia. Pudiendo ser un babilónico, permaneció en lo que había aprendido y puso el nombre del Señor en alto. Hizo que el nombre del Señor sea exaltado en medio de un cautiverio, que tú no has estado en cautiverio ni en destierro. Tú y yo estamos bien. Sadrach, Mesach, Abednego, Ananías, Azarías, Misael, ellos 3, a quien le cambiaron el nombre, se postraron. No se postraron, perdón. ¿Saben quién terminó postrándose? Nabucodonosor. ¿Se están postrando delante de tu Dios o tú te estás postrando delante de los dioses? Tú eliges qué generación ser, si la perversa o la justa. Y yo voy a hablar menos voceado y con mucho cariño cuando me lleven a la iglesia infantil a dar la clase. A ti no. Porque cuando tú te incomodas, tú le gritas a tu mamá. Es decir, que tú me vas a escuchar. Tú me vas a escuchar. Porque sobre mí no va a recaer que nadie te dijo en tu generación, en la verdad. No, a mí no. Si yo estoy viva,
con 47 años en esta generación, que no fue en la que yo nací, es para llevar una asignación, es para cumplir una misión. La gente que viene de mi generación son la gente dura para ustedes. Son la gente que no entienden para ustedes. Son la gente, sin embargo, son la gente que te pueden decir: yo sobreviví a 2 generaciones. Yo sobreviví a 2 generaciones, no porque yo era fuerte, sino porque me agarré de Dios con uña y diente. Me agarré con todo mi ser de Dios. Y cuando el diablo venía: tú eres fea, mira, diablo, feo eres tú, porque me encontraba de rodillas. Que te quite la vida, que me quite la vida. Oh, pero ven acá, diablo, y tú eres loco. Raline, vamos a agarrar 3 días de ayuno. Una voz me está diciendo que me quite la vida. Ahora hay que llevarte al médico, darte terapia, busca el líder, el hermano. Y ay del que no te puso caso, que ahí más rápido di que te la quiere quitar. Y yo vengo de esa generación. Pero pastor, era la suya, no la mía. Hermano, pues escúchame. El Dios de mi generación es el Dios de esta. Es el Dios de esta. El punto no es si la generación cambió, si estamos viviendo otros tiempos. El punto es el Dios a quien le servimos, que es el Dios desde allá, desde la creación hasta el día de hoy. Es el mismo Dios. Mas tú, Jehová, permanecerá para siempre tu trono de generación en generación. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Quién vive 1000 años? ¿Cómo yo vivo 1000 años? Enseñándote a Dios. El Dios de Daniel, Daniel todavía se está predicando. 1000 generaciones. Mañana vamos a partir de esta tierra, lo más seguro. Pero hay algo que va a quedar para las próximas generaciones. Dios me ha estado insistiendo. Haz video hablando de la Biblia. Escribe libro hablando de la Biblia. No te pongas de que hablar de que es como salir de la que sé yo, que no. Ponte a hablar de la Biblia. Porque hay una generación que va a necesitar escuchar los audios, los videos, todo lo que puedas, por donde quiera pueda meter la Biblia, hazlo para tus próximas generaciones. Filipenses 2, 14, 16 dice: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillo. Mira, el que murmura, el que entra en contienda, no es irreprensible, hay que reprenderlo. Y para ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Aquí está cómo sobrevivir a una generación maligna. Y dice maligna y perversa. Hay una generación que es la generación de Jesús, y hay una generación que es la generación perversa. Tú decides a cuál quieres pertenecer, porque no es congregarnos y nada más. No es congregarnos y nada más. Hay una generación maligna y perversa. Pero si somos sencillos, si somos irreprensibles, si no vivimos en contienda, si no vivimos en murmuraciones, nosotros en medio de esta maligna y perversa generación podremos ser los hijos sin mancha para Dios, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Tú y yo, mientras respiremos, las generaciones que nos toquen, tenemos que ser luminares del mundo. Y la luz que nosotros le vamos a brindar al mundo tiene que empezar adentro, no afuera. Hoy nos tocó la generación de atraer a la gente por espectáculo, show y aceptación de todo lo malo. Llenémonos de gente aceptándole lo malo, diciéndole que no es nada, que sigan en oscuridad. Pero la Biblia dice que somos luminares, que somos luz en medio de las tinieblas, en medio de la generación perversa. Y mira cómo dice, tiene que leerlo en tu casa, Filipenses 2.
14 al 16 estoy leyendo. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos. ¿Sabe qué es asido? Agarrado, aferrado, abrazado, dice, de la palabra de vida. No hay forma que lo hagamos sino agarrado de la palabra. No hay forma, no hay. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo le estaba hablando Pablo a los de Filipenses. Allí le hablaba y le decía, miren, llévense del consejo para que yo no haya perdido mi tiempo. Sean luminares en medio de una generación perversa. Soy la generación de Jesús. Díselo a todo el mundo de ahora en adelante. ¿Qué generación tú eres? No, ni milenial, ni la silenciosa, ni tampoco la alfa, la X, la Y. Yo soy la generación de Jesús. Yo soy la generación de Jesús. El mundo le pone todos los nombres que quiera. Yo soy la generación de Jesús. Cuando nosotros nos vamos a las historias bíblicas, en los días de Eliseo, habían unas bandas armadas. Si le estoy cansando, ya casi estoy acabando. Habían unas armas armadas que andaban secuestrando y matando gente y delinquiendo. Y vienen y toman una muchacha. ¿Una qué? Muchacha. Ni anciana ni una doña. Una muchacha. La toman. Y se la llevan. Y va a parar a la casa de Naamán. ¿Usted se acuerda quién es Naamán? 2 o 3. El que le dio lepra, que lo mandaron a meterse 7 veces en el agua. Ese. Y ella allí, cautiva, agarrada por una banda delictiva, pudo ser una generación que hablaba de lo profético. Porque cuando está el lío de la sarna de Naamán, la lepra de Naamán, la muchacha que dice, señora, de donde me agarraron a mí, ay Dios mío, de donde me secuestraron a mí, hay un hombre que Dios usa. Aparece una muchacha como esclava, como empleada, que puede referir a un lugar correcto, que puede referir a lo profético, que puede referir a las soluciones. Yo no sé si usted me está entendiendo. En medio de su generación eran delincuentes, sí, habían delincuentes. Habían bandas delictivas, sí. Estaban atracando, sí, matando también, secuestrando gente, sí. Pero ella allí no viene de que ahora voy en la cocina de la esposa de Naamán a quitarme la vida. Dice, no, espérate. Estoy aquí como esclava, pero desde que pueda hablo de lo que pasa en mi tierra. Hablo de lo que pasa, el Dios que a quien nosotros le servimos. ¿Y sabe qué hizo la muchacha Sarai? Le dijo, doña, mire, yo conozco un profeta que le sirve a un Dios verdadero, que puede resolver el problema de la lepra de Naamán. Ella ni se volvió como Naamán, ni se volvió como la mujer de Naamán. Ella se mantuvo y en el momento que pudo, hizo y provocó que esto hoy se contara. Fue una muchacha, usted que tiene 12 años, 14, 15, 13, fue una muchacha que podía tener amargura y en frustración, que podía tener un trauma, porque ahora tanto trauma que tenemos, Dios mío, tanto trauma, eso es falta de barrer. Todo eso trauma es falta de barrer y arreglar cama y echar agua y lavar los baños. Porque cuando tú estás ocupado no te da tiempo para deprimirte. Pastora, tú tienes que entender, saldrían los psicólogos que lo honro y lo respeto. Tú tienes que entender porque la ciencia dice, sí, la ciencia en mi Biblia dice. Yo pasé por ahí, yo no soy astronauta, yo no llegué los otros días a la tierra. Yo no llegué los otros días a la tierra. Y claro que entendemos todos los procesos, no somos indolentes. No somos indolentes a lo que estás pasando.
Pero hay que despertarte, porque si te seguimos ñoñando, no vas a avanzar. No va a avanzar. La muchacha estaba pasando por una situación. Solo imagínate, los Gerson, que al salir de aquí te secuestren. ¿Qué favor no hace? Eso es una broma. Yo juego así con Gerson. Y allá donde tú estés, tú dices: Señor, me quiero morir. Ay, me voy a morir. Señor, la muchacha estaba ahí posiblemente en su aflicción, en su tristeza. Estoy lejos de casa, me secuestraron, qué batalla. Y cuando yo mira que el jefe tiene una lepra, que se muere el jefe, que lo lleve el diablo. No. ¿Sabe qué dijo? Ay, pero Dios sana. Dios sana. Dios sana, porque donde yo vengo, de donde a mí me sacaron, hay alguien a quien Dios usa. Generación justa, generación que en medio de las tribulaciones cree en Dios, predica a Dios, enseña a Dios, lleva a la gente a Dios. Pero vámonos al aposento alto, porque esta es la generación de fuego. ¿Y qué es lo que es el fuego? ¿Qué es el fuego? Pues la llama, pastora. La llama, así, la llama amarilla que sube. Pero algo tiene que provocarlo. Y en algún lugar empezó. ¿Y qué fuego es que Dios quiere que yo tenga? El primero es apasionarte por Él. Porque ¿cómo vas a hablar y vas a impartir algo que a ti no te importa? Y esa generación de fuego, cuando están en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan que descendió el aposento alto el fuego de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Comienza el trabajo de la iglesia primitiva. Y en medio de aquel mover, en medio de aquel fuego, se levanta una pareja de esposos, no sé si saben, Ananías y Zafira. ¿Se han escuchado? Y vienen a mentirle al Espíritu Santo. ¿Tú sabes quiénes fueron que sacaron los cuerpos muertos? Los jóvenes. Porque ellos se murieron. Cuando cae Ananías, ¡pum!, por mentirle al Espíritu Santo, hoy nadie se muere. Aparentemente. Cuando cae Ananías, llévenselo. Al rato viene Zafira. ¿Tu esposo vendió en tanto? Sí, muerta también. Y dice, y en la puerta estaban los jóvenes. ¿Quiénes? Los jóvenes. O sea que tú me estás hablando a mí. Había una generación quizás que era como Pedro, viejo pescador, que tenía 1 o 2 generaciones, pero habían jóvenes que los que estaban muertos los sacaban para afuera. Los cuerpos muertos los sacaban los jóvenes. Eran los jóvenes, búsquelo. Usted no me va a creer si usted no lee. Y dice que cuando ella cayó, dice, allá en la puerta están los jóvenes esperando para sacarte a ti también. Generación que arde. Generación que estaba en el primer amor. Generación que estaba en el fuego del Espíritu de Dios. Generación que estaba dispuesto a sacar los cuerpos muertos. Lo que le miente a Dios. Lo que quiere fingir. Lo que tiene apariencia. Los jóvenes encendidos cargarán esos cuerpos y los tirarán para afuera. Yo no sé si alguien está entendiendo. Hoy tenemos los muertos al lado así. Y mejor no les recostamos para el otro. Los muertos así, nosotros así. No. Eran jóvenes. La Biblia está llena de jóvenes. Jeremías dice, ay no, yo no sé hablar, yo soy un niño. No era en sentido figurado, era literal. Era joven. David entra en todo este lío, que los hermanos, que la persecución, que la cueva, requetán, con 17 años aproximadamente. ¿Por qué no tomamos esos modelos que son tan eficientes y tan buenos para esta generación? Esos eran los modelos que yo tenía. Ahora, yo iba a escuchar la palabra. Yo iba a la escuela dominical a aprender. Y en la noche me sentaba a repasar todo lo que me decían. A mí mi conocimiento bíblico no me lo dio el instituto. Y es bueno ir a los institutos. Yo quiero hacer
varias maestrías y estudios aquí en la palabra. Amo estudiar. Soy de la generación que le gusta estudiar. Pero sabes, no es llenarme de conocimiento, es tener una relación. Y tuve a través de las escrituras tanta gente que Dios escogió a temprana edad. Josías, que trajo una reforma impresionante. ¿Sabe lo que es reforma? Pues búsquelo en la casa. El tipo encuentra allí un desastre cuando le toca reinar. 8 años tenía cuando le tocó. Y lo primero que hace es todos los ídolos para abajo. Todos los ídolos hay que quitarlos. Busquen y entre los escombros encuentran el libro de la ley. Y dice Josías, pero no se hacen las fiestas. ¿Y por qué no se hacen las fiestas? Ay, que los jóvenes no están listos. Los sacerdotes que tienen que cargar el arca no estaban listos. Los que tienen que celebrarla no estaban listos. No hay quien esté listo para hacer las fiestas. Y Él manda a todo el mundo, santifique, se prepare en la fiesta del Señor, porque eso está establecido, que hay que celebrar las fiestas. Fue un muchacho que él creció ahí gobernando, sí, pero fue un joven. Fue un joven. Tú puedes buscar todas las excusas que tú quieras. Y cuando tú vienes a ver su historia, puede resultar más triste que la tuya. Usted no sabe lo que yo pasó en mi casa, ni tú sabías lo que pasaba David. O tú no leíste bien, que nadie lo quería, ni el papá que lo procreó. Y el día que tuvo que enfrentar a Goliat dijo, ¿dónde está para volarle la cabeza? Se encuentra con el mismo hermano que le dice, yo te conozco. Él dice, no, tú no sabes quién soy yo. ¿Dónde está Goliat? Una generación que arde por Dios es una generación que toma conciencia y dice, ven acá, ¿qué es lo que me pasa? Llegué a los 20, llegué a los 25, Gerson a los 35. Llegué y estoy pasando. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Cuento, chiste. Con 20 y con la mente de 5. No puedo. Porque yo pertenezco a la generación de Jesús. La generación que arde. Y allí, en el derramar del Espíritu Santo, habían jóvenes. En la iglesia primitiva habían jóvenes. En el cautiverio habían jóvenes. La muchacha, sí, la muchacha aquella que se llevaron, porque el rey quería buscar una esposa. ¿Quién me dice quién era? Díganlo sin miedo, ¿no saben? Aquí vamos a meter todos los viernes clase bíblica, hasta que aprendan todos los nombres. Digan gracias, Señor, que esa no es nuestra líder. La llevan, Daniel. Y ella allí llegó con un propósito, como tú estás aquí con uno. Como tú y yo estamos con un propósito en esta tierra. ¿Tenía papá y tenía mamá? Tenía, respóndame. Si usted se sabe la Biblia, tenía. ¿No tenía papá? Tenía quien lo crió. Pero hoy nuestra generación quiere que le tengamos lástima. Y yo entiendo el proceso difícil, duro, doloroso. Pero ¿por qué deja que eso te apague? Si ya tú tienes una historia en la Biblia que te dice, sigue esa muchacha, sigue el ejemplo. Síguela. Que pudo invertir su tiempo en la depresión de que no tengo papá. Y el Mardoqueo no le susanó las cosas. ¿Tú no quieres hacer la voluntad de Dios? Tranquila, que a ti también te va a volar la cabeza. Respiro y alivio Dios manda de otro sitio. Yo quiero que tú sepas esto. Mardoqueo era de la generación que hablaba así. Tranquila, si tú no quieres. Allá adentro, cuando sepan que tú no eres de ellos, tú también te vas. Pero a nosotros nos llegará respiro y alivio de cualquier lado. Tuvo que en toda la historia de la Biblia y en todas las generaciones había una generación ardiente por Dios. Había una generación que, a pesar de los temores, de las debilidades, de las luchas, la prueba que enfrentaba, el medio que lo rodeaba, decidía no contaminarse. Esa es la generación que arde. No simplemente la generación que brinca aquí, tira 3 lenguas. No.
en la que se cimienta en la palabra de Dios. Timoteo, usted se sabe todas esas historias bíblicas. Timoteo, ¿en medio de dónde le tocó a Timoteo siendo un muchacho, un joven, de una generación que le quería tener en poco? Porque por eso que le dicen que nadie tenga en poco. ¿Usted cree que fue un consejo por si acaso? Era aquí, ¿de dónde sale este muchacho? Para estarnos enseñando el evangelio. Y este muchacho, dice que viene para acá a pastorear y a predicar. ¿Quién es este? Tenían en poco que un joven pudiera hacerlo. Y quizá en algún momento Timoteo como que medio se mareó con la persecución, el comentario, el ambiente, la atmósfera. Pero llega, porque si no tienes esa persona en tu vida, ese Pablo que te dice, mira, vive el fuego, te veo apagado. ¿Sabe que Timoteo no se puso de, qué fuego, siempre me están viendo, siempre está diciendo que estoy apagado, siempre está diciendo que yo, siempre que... No, Timoteo no se puso así. Y se sentaba en lo oculto así, a mirar al que le dijo, aviva el fuego. Y esta que se cree, dice que yo no tengo fuego. ¿Qué es lo que se cree aquel que yo no tengo fuego? No, Timoteo dijo, ¿dónde que está el cartón para soplarlo? Para soplar este carbón, porque ya me dijeron que yo tengo que avivar el don de Dios. Ya me dijeron que yo tengo que avivar el don de Dios en mi vida. Y cada uno de ustedes como Timoteo tiene un don de Dios. Wow. Cada uno de ustedes, Juan, el discípulo amado, se registra que era joven. Mire eso. Estúdielo, búsquelo, que ya a mí se me acabó el tiempo y este culto hay que despedirlo. Fuego del Espíritu de Dios. No es un fuego emocional, no es un fuego de un culto, de un momento y nada más. Esto es tan serio que necesitamos estar ardiendo por el simple hecho de que hay una generación en la que nos tocó vivir que necesita que seamos luminares. Ellos te ven danzando y hablando lengua y dicen, wow, ¿y qué hacen? No entienden. Pero cuando ven a Dios en ti, cuando ven a Dios en ti, y sabes, no solamente la generación de afuera, aquí adentro, uno con otro, la generación que te dice, wow, yo no te veo como antes, ¿qué pasa? Te veía como con mucho fuego, vamos a juntarnos, ¿qué hay que hacer? Aquí en nuestras generaciones que compartimos la pandemia, compartamos la palabra. Que compartimos tantas cosas, que compartimos los memes, que compartimos los TikTok, que tantas cosas nos compartimos. Compartamos una oración, compartamos una búsqueda. Que tus oraciones no sean palabrerías. Señor, que se sienta y que tú sientas que estás hablando con Dios. Que cuando tú vengas entiendas que todo tiene su tiempo, que el culto va a terminar y allá afuera podemos hacer la chercha, en mi país se dice chercha, el compartir y nos podemos tirar la foto y nos podemos reír un poco, pero aquí adentro estamos en reverencia, con hambre de Dios. Aquí adentro estamos expectantes para adorar a Dios y para que cuando cantamos nuestra oración se vuelvan oraciones y le digamos yo quiero arder por ti. Dime qué es eso que tu corazón endureció. Dime qué es eso que tu corazón puso rebelde. Dime qué fue eso que tu corazón se insensibilizó. Porque cada uno de estos ejemplos bíblicos que tú no tienes que esperar a llegar al cielo para preguntarle. Tú lo que tienes que abrir la Biblia y ellos seguidos te responden. Vivieron en generaciones difíciles, en tiempos difíciles, más difíciles todavía, porque eran perseguidos, porque no tenían tanta libertad. Y aún así fueron una generación ardiente. Si el coro puede subir. Y yo no sé si tú quieres seguir igual. Está bien. Puedes tomar esta noche como una noche de voceadera. Una de las satisfacciones más grandes de mi vida es hacer como Dios me diga. En eso tengo plenitud. Porque si quiero complacer a todos aquí, me vuelvo un fenómeno y no sé qué predico.
Mas esta es la palabra que Dios te trajo. Eres la generación que debería estar ardiendo y no apagarse. La generación que ama la presencia de Dios. Para nadie de mis generaciones, de mi tiempo, fue fácil. Vinieron las tentaciones, las propuestas y tantas cosas. Era una generación paciente. Hoy tenemos una generación que si los líderes de jóvenes no se ponen, esta generación todo lo quiere en 8 minutos. No hay paciencia. Es así. Yo quisiera que esta palabra se quede en tu corazón. Y que aunque te tocó la generación que te tocó y te van a tocar generaciones venideras, tú decidas quedarte con el Dios que no varía. El Dios que no cambia, que no se inmuta. Que no importa que caiga la economía. Que no importa que vengan otros virus. Que no importa que la moda se vuelva una locura. Que tú seas esa generación que hace la diferencia. Y recuerda que el fuego empieza adentro en la intimidad, no afuera. No afuera. Es frustrante cuando uno ve jóvenes tan insensibles. No hay quebranto, no hay rendición, al menos que anden sensibles ese día. Es triste. Hoy muchos de ustedes ya ni lloran en los servicios porque les da vergüenza. Algunos no levantan las manos porque el de al lado no la levanta. Y es como un efecto dominó, ¿no? Se cae uno y se lleva todo el que está en la mesa. No somos sensibles porque estamos preocupados que digan que es emocionalismo de nosotros. Y no estamos disfrutando la presencia de Dios. Yo no he visto cosa más hermosa que un joven quebrantado. Yo disfruto tanto cuando el coro, que no se le impone, comienza a entrar en quebranto, a llorar en sensibilidad. Uno dice, wow, eso lo disfruto, porque sé que están teniendo un verdadero encuentro. Sé que están teniendo una verdadera experiencia. Yo quisiera que de hoy en adelante, por conciencia propia, tú comiences a analizar y a pensar. Investigar también, debes estudiar las generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. Ahora las generaciones no cambian a Dios. Y comiences a indagar, ¿qué generación me tocó? ¿Qué vendrá mañana? ¿Qué tendré yo para ofrecer? Yo no puedo ser de la generación que no tenga nada que dejar a una generación venidera que se va a levantar, entonces no va a conocer a Dios porque yo no hice lo que debería. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y oremos al Señor. Ora al Señor ahí sin que nadie te diga qué decir. Órale al Señor. Esta noche para mí es especial. Dios me hacía recordar. Sobreviví, sí, permanecí por su misericordia. Buscar a Dios nos llevará a permanecer. Buscar a Dios nos llevará a arder, a ser firmes, a caminar en la plenitud del Señor, a vivir una vida sometida y rendida a Dios. No seremos la generación irreverente. No seremos la generación indolente. No seremos la generación insensible. La generación que quiere tomar decisiones por sus placeres, por su pasión,
porque lo quiero y porque me gusta. Tú y yo no seremos esa generación. No seremos esa generación. Aunque la tecnología ha avanzado, aunque muchas cosas han cambiado, y aunque nos han dicho y nos han maldicho que tenemos que cambiar también con los tiempos, y no nos han enseñado eso. No es que cambiemos con los tiempos, es que lo que los tiempos cambiaron, nosotros debemos en lo bueno aprovechar, y en lo que me quiere cambiar mis principios resistir, y en lo que me quiere cambiar de mi creencia resistir, y en lo que me quiere apartar de la fe resistir. No importa que los tiempos hayan cambiado, Dios no cambia. Su palabra no la renovamos cuando cambian las generaciones. Esta palabra sigue de generación en generaciones, y por eso tú le decías, Señor, en la antigüedad, escríbanla para que en la próxima generación tengan un manual, tengan una palabra, conozcan los hechos de Dios, conozcan las maravillas de Dios, conozcan que la Biblia tiene la voz de Dios, es la voz de Dios. Señor, yo te pido en esta noche por esta generación, la que me mire, la que está aquí, que podamos arder por tu presencia, y que tú traigas claridad, se vayan las confusiones, se vaya el desánimo, se vaya todo tormento, se vaya todo cansancio, se vaya toda infelicidad, se vaya toda frustración, se vaya toda amargura. Señor, que esta generación que tú has escogido, que está aquí en estas bancas, no sea la generación suicida, no sea la generación, aleluya, que cede al pecado, a las tentaciones, sino que sea la generación que te honra, que te teme, que te ama, que sea la generación que busca tu presencia. Señor, que seamos la generación sensible, no la generación dura, que seamos la generación que valora el consejo, que valora la reprensión, Padre, que busca conocer tus caminos. Señor, los días están pasando, los años están pasando, ¿y qué estamos haciendo con nuestras vidas? Los que llegaron a 20 años le toca entrar próximamente a otra generación, y así sucesivamente. ¿Y qué hemos hecho con nuestras vidas? Oh Señor, Padre de la gloria, no es simplemente una generación porque todos tenemos las mismas edades, sino reconocer que las generaciones en las que estamos viviendo, Dios mío, define la forma en que el individuo, en que cada uno de nosotros se relaciona con el mundo, con sus valores, con su creencia, con su perspectiva. Señor, haznos entender, Dios amado, Dios eterno. Hay una generación que te necesita. Hay una generación que te necesita. Oh Señor, revélate a nuestras vidas. No quiero ser la generación del TikTok, quiero ser la generación de la intimidad. No quiero ser la generación del Facebook, sino de la intimidad. Y aunque use mis redes con buenos fines, yo quiero estar en tu presencia. Padre, ministra nuestros corazones. Ministra nuestras vidas. Ahí donde cada uno de ellos está, Señor, sé tú tocando sus corazones, sus mentes. Trae tu liberación, trae tu, Señor, fortaleza, trae tu claridad, trae tú, Señor, la revelación de tu palabra a cada uno. Te lo pedimos, Señor. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero
dígale: pon en mí un corazón. El Dios de 1000 generaciones, el Dios eterno que me ha sostenido, escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Yo quiero que pase aquí todo el que quiera que yo ore por usted, porque yo quiero orar para que tú seas el Daniel de tus generaciones. Yo quiero orar para que tú seas la Esther de tus generaciones. Yo quiero orar para que tú seas la muchacha que estaba en casa de Naamán ahora en tus generaciones. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti, pero no cualquier oración. Yo quiero orar por ti para que tú seas como esos 3 jóvenes hebreos que no se doblaron. Yo quiero orar por ti porque sí te tocó una generación difícil, pero Él te está llamando, que ama tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Rica la vacía. Oh my God. Quiero arder por ti. Oh, cántalo fuerte. Pon en mí un corazón. Rica la vacía. Quiero arder por ti. La unción del Espíritu de Dios. Oh, que tus generaciones joven conozcan al Dios que tú les sirves. Que tus generaciones conozcan de sus maravillas. Escribe sobre mí. Este momento es muy importante. Y yo necesito que ministremos. Dígalo conmigo. Pon en mí. Y hoy Dios está poniendo corazones nuevos. Nos ha tocado resistir. Escribe tu ley. Oh, que se conviertan a ti. Oro por esta generación. Oro por esta generación. Que arda por tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu Santo. La generación que no se avergüenza de estar lleno de Dios. La generación que habla en lenguas. La generación que saca a los muertos. La generación que le da vida a lo que tiene que resucitar. Pon en mí, pon en mí, Yahweh, tócalos como lo hacías conmigo a mis 16 años, como lo hacías conmigo a mis 8 años. Allí pasábamos horas juntos. Espíritu de Dios, tú conoces las luchas, tú conoces las pruebas, tú conoces las aflicciones, tú conoces las heridas, tú conoces el dolor, tú conoces las propuestas. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Reciban de Dios un toque fresco de Dios, el toque sanador, el toque liberador, el
Dios se revele, se revele, se revele a sus vidas. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti, Señor, por siempre y para siempre. Pon en mí, pon en mí, pon en mí. La generación que ama buscar a Dios recibe un toque fresco del Espíritu de Dios. Recibe un toque fresco. La generación de la intimidad. Oro por nuevas experiencias. Que tus ojos sean abiertos. Que puedas conocer al Dios a quien le sirve. Que puedas ser liberado de toda tentación, de toda lucha, de toda prueba. Jehová, aquí están los Danieles, aquí están los Josías, aquí está, Señor, una generación que a pesar de las marcas, las heridas, los dolores, los sentimientos, está aquí. Esta generación levantará la voz. Esta generación arderá por ti. Esta generación oh, no la generación solo de las emociones, sino la generación del carácter de Cristo. La generación definida, la generación consciente, la generación, aleluya, los Daniel, las Esther, Padre, los David. Oh, quiero arder por ti, Señor. Pon en mí. Queremos arder por ti. Yo quiero que todos ustedes lo canten. Quiero arder. Abre tu boca y dile: yo quiero arder por ti. Yo no sé qué te endureció, qué te secó, pero dile: yo quiero tu río. Yo quiero que tú me sumerjas en tu río. Yo quiero que tú me sumergas. Yo no quiero estar en una bipolaridad que hoy soy, mañana no soy. Yo quiero estar firme en lo que he creído. Yo quiero arder por ti en el nombre de Jesús, Señor. Trae un despertar, trae un despertar. Trae un derramar del Espíritu Santo. Enseña, enseña, enseña a cada uno la palabra, Señor. Revélate a través de las Escrituras, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toda marca, toda herida, todo lo que le he dejado, todo velo, todo lo que le impide conocerte. Esta es la generación del secreto, la generación que ama tu presencia. Si no están en los años que yo crecí, pero tú sigues siendo el Dios que me ayudó a mí, el Dios que estuvo en mis generaciones. Es el Dios de ellos hoy, Padre. Una generación que no ame al mundo ni las cosas de este mundo. Una generación llena de su presencia. Una generación que clame y gima por ti, Señor. Que ame tu presencia. Tú eres el Dios todopoderoso. Padre, tú eres el todopoderoso. Tú traes, Señor, conciencia. Tú traes pureza. Tú traes limpieza. Una generación que te represente. Lo Gozuelo, Calé. Oh, rabrase que andara babababa. Riba babandorobos. Padre, una generación que ame tu presencia. Perfume grato. Oh, Dios está aquí en medio de ustedes, tocando sus corazones, porque hoy tiene que empezar algo nuevo. Porque hoy tiene que empezar un nuevo tiempo. Porque hoy tienen que comenzar nuevas experiencias. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Díselo: quiero ser un perfume grato para ti. Y que cuando tú me mires sientas placer. Padre, míralos. Están aquí porque te aman. Están aquí porque quieren agradarte.
Están aquí porque quieren servirte. Están aquí porque quieren rendir su vida a ti. Están aquí porque están luchando y peleando contra vientos y mareas para agradarte. Están aquí, Señor, porque aunque han sido golpeados por la vida, Señor, están aquí porque dicen: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú lo comprendes. Mira, Señor, tú comprendes sus dolores, tú comprendes sus emociones, tú comprendes sus cambios hormonales, tú comprendes todo, tú comprendes por lo que han pasado, pero también eres un Dios que le dice: en mí están las soluciones, en mí está la paz, en mí está la compasión, la misericordia, en mí está la plenitud. Señor, pon en nosotros tu corazón. Oro por ellos, la generación que no va a venir a los cultos como que llegó al cine, sino la generación que va a venir y va a entrar adorando y va a entrar alabando, la generación que cantará salmos, la generación que levantará su voz y dirá: yo amo a Dios. No importa donde quiera que esté, la generación que no se avergüenza, la generación que no es rebelde, la generación que no es insensible. Yo oro para que tú seas la generación sensible. Yo oro para que tú seas la generación sensible. Yo oro para que el río de Dios caiga sobre ti, en tu vida, entre sobre ti, te rodee, te inunde.